Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar hablando sobre una mejor manera de orar y ya nos estamos acercando al final de esta serie. No porque haya cubierto todo lo que se tenga que decir acerca de oración, sino porque he cubierto todo lo que está en mi enseñanza sobre oración. El viernes será mi último día para ofrecer el libro, la guía de estudio, CDs y DVDs en nuestra transmisión de televisión. Lleva como título Una mejor manera de orar. Y tengo la guía de estudio, también tengo esto en español y te animo a que por favor obtengas estos materiales de estudio. Sabes que he estado compartiendo cosas que no son comunes como las que la gente dice acerca de la oración. Es diferente, pero no porque sea diferente significa que está mal. Más bien significa que es algo que vas a tener que estudiar. Vas a tener que en verdad aferrarte a esto para obtener el beneficio pleno de ello y esa es la razón por la que te animo mucho a que recibas esos productos. Sabes, nuestro objetivo no es obtener ganancia. Puedes ir a nuestra página web y puedes obtener todo esto. Puedes ver estos mismos programas sin cargo alguno. Simplemente quiero que recibas la enseñanza. Ya sea que vayas a nuestra página web y lo obtengas gratuitamente, ya sea que escribas para recibirlos, como sea, simplemente tienes que recibirla. Cambiará tu vida. Así que en nuestro programa de ayer estuve compartiendo acerca de Daniel. Había enseñado previamente en las escrituras que dicen que si pides tú recibes, si buscas hallas, si tocas se te abre. Y luego Jesús dice, todo aquel que pide recibe. La mayoría de la gente no cree eso, dicen, pues yo oré y no recibí nada. Lo que quiere decir es que oraste y no viste la respuesta de Dios a la oración. Pero de acuerdo a las escrituras, Dios actuó, Dios respondió tu oración y aquí está el problema. Y es que la mayoría de la gente no entiende que hay una diferencia entre el mundo espiritual, donde Dios vive y actúa, y el mundo físico en el que vivimos. Y no hay una conexión instantánea o inmediata ahí. A veces requiere tiempo cuando Dios da una orden para que suceda algo y se manifieste en el mundo físico. En nuestro programa de ayer, usé este ejemplo del libro de Daniel en el capítulo 9, donde Daniel hizo una oración y mientras estaba orando, durante aproximadamente 3 minutos de la oración, el ángel Gabriel se manifestó y le dio la respuesta a su oración. Pero Gabriel le dijo, en cuanto comenzaste a orar, esto es en Daniel capítulo 9, versículo 23, se dio una orden de Dios. Entonces Dios dio una orden al inicio de su oración y aproximadamente 3 minutos después, Gabriel se apareció. Entonces Dios actuó antes de que hubiera una manifestación. Y sabes que 3 minutos no es mucho tiempo. La mayoría de las personas podría aguantar 3 minutos. Pero ¿qué pasa si son 3 semanas? Ve, en el capítulo 10 está Daniel orando de nuevo y esta vez son 3 semanas. Y esta ocasión agregó ayuno. Él estaba buscando a Dios con todo lo que tenía y en vez de obtener mejores resultados fueron peores. Le llevó 3 semanas completas, no 3 minutos completos, sino 3 semanas enteras. Y cuando terminé el programa de ayer hice esta pregunta. ¿Por qué Dios respondió la oración de Daniel en el capítulo 9 en 3 minutos? Y respondió la oración en el capítulo 10 en 3 semanas. ¿Por qué pasa eso? Esto es bastante importante porque te aseguro que todas las personas viendo este programa han orado y han visto que algo sucede muy rápido y luego otras veces oran y parece que nunca va a suceder. Y te preguntas, ¿por qué? Si no tienes una buena respuesta para esa pregunta, entonces te hará dudar. Causará que no entiendas y no confíes en Dios y te producirá confusión. Satanás usa nuestra ignorancia acerca de estas cosas como oportunidades para que nos ofendamos y sintamos como si de alguna u otra manera Dios falló y ese nunca es el caso. Entonces, ¿por qué Dios responde a la oración en el capítulo 9 en 3 minutos y la oración en el capítulo 10 en 3 semanas? ¿Sabías que esa no es una buena pregunta? Y algunos preguntan, ¿por qué no? Porque Dios no era la variante. Mira esto, solo lo mencioné en el programa de ayer, pero permíteme explicarlo. En Daniel capítulo 10, versículo 10 dice, «He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado,
Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Así que aquí hay un ser angelical diciendo, desde el primer día que empezaste a orar, Dios dio su respuesta. Ahora no dice que fue desde el principio de su súplica, pero ya que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él no cambia, simplemente creo que desde el inicio de su oración, en el capítulo 10, Dios dio la orden exactamente de la manera en que lo hizo en el inicio de su oración en el capítulo 9. Dios no era la variante. Dios respondió a ambas oraciones instantáneamente. Pero la oración en Daniel capítulo 9 se llevó 3 minutos. La oración en el capítulo 10 le llevó 3 semanas para que Daniel, por su parte, desde su perspectiva, pudiera percibir que Dios hubiera hecho algo. Pero mira, Dios no fue la variante. Está equivocado cuestionar al decir, Dios, ¿por qué respondiste a una oración en 3 minutos y la otra en 3 semanas? Dios no respondió una en 3 minutos y la otra en 3 semanas. Dios respondió ambas oraciones instantáneamente. Pero a una le tomó 3 minutos para que se manifestara de manera visible. La otra se tardó 3 semanas para producir resultados visibles. Hombre, eso es importantísimo. Esto en verdad me ministra. Y veo variables entre lo que la palabra dice y lo que yo experimento. Y la mayoría de la gente simplemente permite que lo que experimentan se anteponga a todo lo demás. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Necesitas alcanzar un punto en que la palabra de Dios sea la verdad absoluta. No tenemos la capacidad para entender todo con nuestro cerebro del tamaño de un cacahuate. Y esa es la razón por la que Dios nos dio la palabra y explicó cosas. Y algunas cosas solo tienes que tomarlas por fe y confiar en lo que Dios dice. Dios dice que si pides, recibes. Tú dices, yo pedí y no recibí. No, eso no es correcto. Tú pediste, Dios dio, pero quizás no perseveraste hasta recibir. Tal vez no entendiste y nunca viste la respuesta manifestada, pero Dios la dio. Cuando buscaste, Dios dio la respuesta. Cuando tocaste, Dios abrió la puerta. Dios actuó. Dios es fiel. Pero hay cosas que suceden antes de que veamos estas manifestaciones físicas. Pero te diré que esto ha hecho una gran diferencia en mi vida. Una diferencia enorme. Entonces, ¿cuál fue la diferencia en este caso? Él dice que Dios, desde el momento en que empezó a buscarlo, Dios envió la respuesta. En el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora bien, esto está hablando del rey de Persia, pero si estudias esto, que es similar en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, donde literalmente está hablando acerca de la potestad demoníaca detrás del príncipe de Persia. Así que el príncipe de Persia no se está refiriendo a un hombre físico, se está refiriendo a un principado demoníaco y a la potestad que fue asignada sobre Persia. Y ahí es donde estaba Daniel, es en donde estaba orando, y Satanás era la potestad demoníaca. Satanás se presentó y obstaculizó la respuesta a esta oración. Entonces la variante no fue Dios, no era que Dios estuviera dispuesto a responderle en el capítulo 9 e indispuesto a responder por 3 semanas en el capítulo 10. Dios fue el mismo, Dios amaba a Daniel, Dios dio la respuesta en ambas ocasiones. Pero la variable fue el hecho de que Satanás peleó en una de estas ocasiones y no peleó con la otra. Y ahora esto hace surgir algunas otras cosas que pienso que la gente asume como si fuera una verdad absoluta y causa confusión y produce duda. Una de esas cosas es que la mayoría de la gente cree que Satanás es infalible. La mayoría de la gente no lo diría de esta manera, pero la mayoría en realidad cree en la fidelidad de Satanás más que lo que creen en la fidelidad de Dios. Creen que pueden orar y hacer todo lo correcto y que Dios podría o no podría responder su oración. Pero si hacen algo mal, entonces confían y creen verdaderamente que Satanás los atacará cada ocasión. Creen que Satanás nunca pierde una oportunidad. Creen en la fidelidad de Satanás. Lo que hace podría ser malvado, pero él es bueno haciéndolo. Y simplemente confían que Satanás está por encima de todo.
¿Sabes qué? Creo que esto revela que a Satanás se le pasó algo en el capítulo 9. No sé qué fue lo que sucedió. Es posible que el diablo nunca se imaginó que Daniel fuera una amenaza. Podría ser que nunca había entendido que Daniel era un hombre poderoso de Dios y así que andaba haciendo otra cosa. Pero después de que Daniel tuvo ese encuentro milagroso en el capítulo 9 y Dios le mostró estas cosas que fueron una profecía grande y tremenda acerca de la venida del Mesías, Satanás no iba a permitir que otra oración se contestara. Satanás asignó a una potestad demoníaca un príncipe de Persia. En Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo está revelando que hay como una jerarquía. Hay algunos demonios que tienen más autoridad, cubren más territorio, ellos supervisan a otros demonios, hay principados y potestades y todas esas cosas. Este príncipe de Persia era el demonio principal sobre todo Persia, y Daniel estaba en Persia. Así que simplemente se le asignó una potestad demoníaca a Daniel para asegurarse de que no recibiera otra respuesta de oración. Y esa fue la variable. Así que es equivocado pensar que a Satanás nunca se le pasa nada. ¿Sabes? Este es otro pensamiento. He pensado en estas cosas, no sé si alguien más piense así o no, pero a mí me ayuda. Recibo respuestas cuando hago esta clase de preguntas. Sabes, frecuentemente he pensado que no hay nada en las escrituras que muestre que los demonios procrean. No hay ninguna indicación de que los demonios tengan demonios bebés y que críen demonios bebés. Así que el punto que estoy haciendo es que hasta donde yo sé, con base en las escrituras, el número de demonios es un número fijo. Entonces, ya sea que cuando Adán y Eva eran las únicas personas en la tierra, que había un gran número de demonios por persona. Podría haber miles de millones de demonios por persona cuando solo había 2 personas en la tierra. O, ahora que somos más de 7,000 millones de personas en el planeta, ahora hay escasez de demonios. Pensar en esto es importante porque, como dije, puedes escuchar a las personas todo el tiempo que dicen, pues el diablo dijo eso, el diablo me va a atacar, y todos parecen creer que Satanás los perturba personalmente, que cada uno de ellos ha tenido un encuentro con el diablo. Ahora diré esto, que cada uno de nosotros nos hemos topado con demonios, y los demonios son definitivamente activos y demás, pero no creo que todas las personas hayan tenido un encuentro con Satanás personalmente. No creo que cada persona esté constantemente plagada por demonios porque, repito, pienso que hay una escasez de demonios. No estoy seguro de que Satanás pueda asignar una potestad demoníaca personal a cada individuo. Ahora, como dije, estoy especulando sobre algunas de estas cosas, pero tú no puedes probar que estoy equivocado. Pienso que es equivocado dar por hecho que automáticamente toda persona tiene un Satanás que les fue asignado o un demonio personal. Pienso que Satanás está escaso de personal. Y es muy posible que estuviera peleando otras batallas en algún otro lugar en el capítulo 9 y simplemente dejó que la oración de Daniel pasara sin obstáculos porque no entendía cuán importante era y lo que estaba pasando. Pero después de ver los resultados, hombre, formó algunas fuerzas y le asignó demonios a Daniel. Así que la diferencia en cuestión del tiempo de estas oraciones contestadas no fue Dios, sino el hecho de que Satanás optó por obstaculizar una, pero no peleó en contra de la otra. No hubo resistencia en la primera ocasión, la segunda vez hubo resistencia de parte del diablo. Así que creo que a veces nuestras oraciones tienen éxito porque Satanás está escaso de personal. Pienso que podría estar lamiéndose sus heridas. ¿Sabes? Satanás no es una persona positiva. Es un ser triste y deprimido. Y nada en su reino funciona perfectamente. Como ya dije, puedes escuchar cristianos que todo el tiempo hablan acerca de que Satanás está haciendo algo y simplemente actúan como si Satanás pudiera hacer todo. Él no puede hacer todo. Recuerdo una vez que me profetizaron, no era una profecía en verdad, sino que alguien me dijo que Anton LaVey, el líder de la iglesia satanista, se iba a mudar a Manitou Springs, justo al lado de mi edificio, y estaban espantados y me advirtieron diciendo, tienes que salir ahora mientras puedas y demás. Y yo dije, hombre, espero que se mude al lado. Este hombre necesita al Señor. Yo no me dejé intimidar por eso. Y en fin, resultó que solo era un rumor. Y en fin, la gente comenzó a decir todas estas cosas acerca de cómo Satanás está organizando estas cosas y demás.
Y estuve hablando con un hombre que había sido un sumo sacerdote satanista una ocasión y él estaba en Los Ángeles. Y olvidé cuántos aquelarres de brujas había en Los Ángeles, pero eran cientos. Olvidé el número exacto, pero como sea. Estuve hablando con él acerca de esto y dijo, los cristianos siempre están diciendo que Satanás está muy organizado y que hace todas estas cosas. Él dijo, yo fui el líder de todo esto en Los Ángeles. A duras penas podíamos lograr que 2 aquelarres de esas brujas cooperaran para hacer algo. Dijo, la división es una característica del diablo. Satanás está completamente desorganizado. Hay contienda entre sus jerarquías. Nunca hace nada perfectamente. Y la razón por la que estoy diciendo todo esto es para corroborar que la gente asume esto y cuestionan ¿por qué no sabías que Satanás obstaculizó esta oración aquí? Él podría haber fallado, él fracasa todo el tiempo. Quien sea que pelee contra Dios no es muy listo. Simplemente comete errores, está corto de personal. No creo que tenga suficientes demonios por ahí. Personalmente creo que Satanás ha enfocado la mayor parte de su atención en la religión. Y la religión ha tergiversado muchísimo a Dios y ha enseñado cosas equivocadamente. Justo como en esta área de la oración de la que he estado hablando, hay tantos conceptos equivocados, tanta confusión que Satanás concentra su esfuerzo en enseñarnos cosas que están mal. Y luego salimos y hacemos un completo desastre de nuestras vidas sin ninguna influencia directa de demonios. Es simplemente mala enseñanza, pensamiento equivocado. Satanás es quien nos enseña erróneamente y luego nosotros somos los que salimos y destruimos nuestras vidas. Ahora de nuevo, no estoy diciendo que no haya participación demoníaca, sino que estoy mostrando que las personas se preguntan cuál es la diferencia e inmediatamente concluyen que Dios es la variante, que si Dios quisiera podría haber respondido a ambas oraciones en 3 minutos y ni siquiera toman en cuenta que tenemos una oposición demoníaca, que Satanás está peleando contra nosotros y a veces las peleas de Satanás obstruyen las oraciones. Otras veces no lo hace y recibes una respuesta a la oración y parece relativamente sencillo. Y si no tienes cuidado pensarás, Dios, ¿por qué si respondiste a esta oración rápidamente y esta le llevó mucho tiempo? No se trata solo de Dios, hay varias cosas implicadas. Satanás es un factor, a veces Satanás pelea, otras veces no. Y aquí mismo hay un ejemplo en que el ángel le dijo a Daniel que había un príncipe de Persia que se me opuso durante 21 días. 21 días. Ahora, ¿qué habría pasado si Daniel se hubiera rendido el día 20 y si hubiera dicho, sabes, la vez pasada oré y mientras estaba orando, en un lapso de 3 minutos, mi oración se manifestó. Esta vez he estado orando por casi 3 semanas. Renuncio. Pues con base en el versículo que usé la semana pasada, Marcos capítulo 11, versículo 23, dice que tienes que hablar, no dudar en tu corazón, sino creer que será hecho lo que dices. Si Daniel hubiera comenzado a dudar en su corazón, si hubiera dejado de creer, aunque hubiera una batalla fuerte en el ámbito espiritual, y sabes, este mensajero ya casi llegaba y estaba por atravesar esa oposición demoníaca. Si Daniel hubiera dejado de creer un día antes de esto, pienso que no hubiera sucedido nada. Aparentemente parecería que Dios no respondió a esta oración, y desde nuestra perspectiva habría parecido como si Dios no hubiera respondido. Dios ni siquiera respondió a esta oración cuando todo el tiempo Dios la respondió y la respuesta estaba en camino, pero hubo una oposición demoníaca. De la misma manera estoy diciendo esto por el poder del Espíritu del Señor, que hay algunos de ustedes que han orado por algo y desde su perspectiva, solo guiados por lo que ven, gustan, escuchan, huelen y sienten, no pueden ver una respuesta a su oración que han hecho y te lleva a creer que Dios no ha hecho nada. Pero te estoy hablando por la autoridad de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, que Dios ya respondió tu oración. Dios ya lo ha ordenado. Y puede haber varias cosas que la obstaculicen y retrasen las cosas, pero te estoy diciendo que Dios ya contestó tu oración. Y si llegaras a creer esto, si dijeras, Padre, puedo verlo. No hay alguna prueba, pero con base en tu palabra, basado en lo que veo en Daniel capítulo 9 y capítulo 10, tú diste la orden, tú ya habías desatado tu poder, mi respuesta está en camino. Y luego ya sea que empiezas a tratar contigo mismo si estás batallando con incredulidad o si estás firme en la fe, toma tu autoridad y reprende al diablo. O podría haber personas involucradas en esto, como cuando usé ejemplos de que Dios provea nuestras necesidades físicas económicas por medio de las personas.
Y podrían estar sucediendo muchas cosas, pero no dudes de que Dios lo ha hecho. Empieza a alabarle porque está hecho. Y simplemente párate firme en eso. Sabes, a veces las escrituras revelan que tienes que mantenerte firme. Dice en Efesios capítulo 6 que tomes toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hay veces que simplemente tienes que tomar el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y simplemente te paras firme y peleas, y tienes que pararte firme hasta que veas una manifestación. Ahora, yo creo que hay cosas que podemos hacer para acelerar esta manifestación, pero no tengo el tiempo para hablarte sobre esto hoy. Tendría que hacerlo en mis programas del resto de esta semana. Pero hoy estoy estableciendo este principio de que Dios habló en ambos casos de manera idéntica. La variante no era Dios, sino que una oración en el capítulo 9 llegó hasta Dios y recibió una respuesta inmediatamente porque no hubo nada de oposición. A la otra oración le llevó 3 semanas, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque Satanás, por la razón que fuera, escogió pelear contra la oración en el capítulo 10 y la obstaculizó por 3 semanas. Y Daniel tuvo que mantenerse firme sin dudar. Dice en Santiago capítulo 1 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si Daniel hubiera dudado, si hubiera renunciado en el 20º día, entonces aun con todo este esfuerzo que se hizo en el ámbito espiritual, en el ámbito físico no habría ninguna evidencia. Desde nuestra perspectiva humana sería como si Dios nunca hubiera respondido a la oración. Pero sí lo hizo. Y de la misma manera Dios ya actuó para responder las oraciones que has hecho, que están basadas en las promesas de la palabra de Dios. Dios ha ordenado su bendición sobre ti en tus relaciones, en tus finanzas, en tu negocio, en tu cuerpo, en tus carreras y todas las demás cosas por las que has pedido a Dios basadas en su palabra. Dios ha ordenado la bendición. Pero hay varias cosas que suceden aquí. Una de ellas podría ser una oposición demoníaca. Pero ¿cómo te animarías si supieras? Si de alguna u otra manera pudiéramos ver en el mundo espiritual, ¿sabes? Como cuando descargas algo de internet, cuando le das clic al botón por primera vez, no ves las cosas que estás esperando de manera instantánea, sino que aparece una imagen de que está procesándose o descargándose, que te va mostrando si ya avanzó el 20%, 30%, completo. ¿Cómo sería si de una manera u otra, cuando oras, Dios simplemente te mostrara que va avanzando 10%, 15%, 20% y te dieras cuenta y dijeras, bueno, está en camino, Dios se hizo cargo? No lo verás con tus ojos físicos, pero lo puedes ver en la palabra de Dios. Por fe puedes percibirlo, y si pudieras entender que está en el proceso de descarga, que está siendo transferido a tu cuenta, si pudieras creer esto, te ayudaría para que no dudes. Si no entiendes lo que estamos hablando, inmediatamente vas a abrir tus ojos, y si no ves la manifestación, vas a comenzar a dudar y no recibirás ninguna manifestación física. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Sabes, el Señor me dio una gran visión y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero todavía hay mucho de lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Ya tenemos más de $120 millones según el valor de los edificios tan solo en los últimos 9 años. Pero en mi corazón todavía tengo el plan de construir edificios para nuestros estudiantes con el valor de $120 millones. Quizás $200 millones para un centro de actividades. Queremos construir un alojamiento para estudiantes, de la cual tenemos un diseño preliminar que te muestra la idea de cómo se vería. Pero necesitamos esta vivienda para estudiantes y necesitamos personas que sean asociadas. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Te pido que ores al respecto y si el Señor dice que lo hagas,
Únete a nosotros y ayúdanos a cambiar las vidas de las personas por medio de Charis Bible College. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de Una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Me refiero a que esto es bastante poderoso, y esto se ha convertido en un fundamento de mi fe en el Señor, que sé que cuando oro algo de acuerdo con la palabra de Dios, Él ya ha escuchado y respondido a mi oración. Creo que lo recibí en el momento en que oré, pero podría llevarme un tiempo para verla manifestada. Tal vez porque estoy dudando y tengo que establecer mi corazón, o quizás porque hay personas implicadas en algo y Dios no va a comprar tu casa personalmente o darte el dinero. Él va a inspirar a personas. O a veces es totalmente una oposición demoníaca y tienes que pararte firme para pelear contra ella. Podrían ser varias cosas, pero te hablo de que esto ha cambiado mi vida. Ahora cuando oro cosas. Esta es la razón por la que cuando oro siempre cito la palabra, porque me quiero asegurar que lo que estoy pidiendo es una promesa para mí en la palabra. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.